Hola, buenos días, jóvenes. Soy la maestra Marta García, que imparte la asignatura de Historia de México, y les voy a hablar sobre la historia de las constituciones y les voy a explicar la Constitución de 1857. Desde 1821, año en el cual México logró su independencia, ya existían documentos constitucionales redactados que estuvieron vigentes. Se tratan de la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Cádiz, desde antes de la Guerra de Independencia, México se regía por la Constitución de Cádiz, que son las leyes que se imponían desde España, y esta estaba decretada por las Cortes Generales Españolas. Se reunieron en Cádiz el 19 de marzo de 1812 y ahí fue cuando se formó esa constitución, y esta regía a Nueva España también como colonia española, lógico. Luego, la Constitución de Apatzingán, o Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fue promulgada el 22 de octubre de 1814. José María Morelos publicó Los Sentimientos de la Nación el 14 de septiembre de 1813, que establecían primero que la soberanía debía recaer en el pueblo, la división tripartita de los poderes supremos, el derecho de ser escuchado en un juicio y la abolición de la esclavitud, entre otras cosas. Todos estos estatutos se vieron reflejados en dicha Carta Magna de Apatzingán. Tuvieron que pasar 10 años para que, al fin, se promulgara la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824. Esta Carta Magna estableció una forma de gobierno republicana, representativa y popular, y dividía el poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Señalaba además a la religión católica como única y oficial. Esta Constitución dividió por primera vez al país en 19 estados y 5 territorios. El 23 de octubre de 1835 se suplantó la Constitución de 1824 por el proyecto para las bases de la nueva Constitución. El año siguiente, el 30 de diciembre de 1836, vio la luz la Constitución conocida como las 7 Leyes o Constitución del Régimen Centralista, promovida por Antonio López de Santana. Estas medidas provocaron la declaración de independencia de Texas, Tamaulipas y Yucatán. Las 7 leyes establecían, entre otras cosas, que se otorgaría la ciudadanía solo a aquellos individuos que supieran leer y tuvieran un ingreso anual mínimo de 100 pesos, excepto para los trabajadores domésticos que no tenían derecho al voto. Además, en el documento se desapareció la República Federal y se dio paso al triunfo del conservadurismo, creando el supremo poder conservador, el cual fue integrado por 5 ciudadanos y tenía la facultad de regular las acciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, bajo el argumento que sus integrantes tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación. En 1857 se publicó una nueva Carta Magna de ideología liberal, redactada por el Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Su fin era constituir a la nación bajo la forma de república democrática, representativa y popular. Esta Constitución quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional, y dividía los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, así como lo tenía la Constitución de 1824. Además, se decretó un capítulo dedicado a las garantías individuales y se estableció la libertad de imprenta y de enseñanza.
Esta fue una constitución de ideología liberal, redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857, durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas. Reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por deudas civiles, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte. Ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la Iglesia Católica, como la enseñanza laica, la supresión de los fueros institucionales y la enajenación de bienes raíces por parte de la misma. El Partido Conservador se opuso a la promulgación de la nueva Constitución por el Partido Liberal. A consecuencia, se inició la Guerra de Reforma. Las pugnas entre liberales y conservadores se prolongaron por la Segunda Intervención Francesa, por el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano. Recordemos que el primer Imperio Mexicano lo lideró Agustín de Iturbide y el segundo Maximiliano de Habsburgo. 10 años más tarde, con la República restaurada, la Constitución tuvo vigencia en todo el territorio nacional. Una vez derrocada la dictadura de Antonio López de Santana, en 1856, Ignacio Comonfort ocupó la presidencia por un corto periodo. La Constitución de 1857 estaba conformada por 8 títulos y 128 artículos. Fue similar a la de 1824. Implantó de nueva cuenta el federalismo y la república representativa, la cual constaba de 25 estados, un territorio y el Distrito Federal. Apoyó la autonomía de los municipios, en los que se divide posiciones sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. De entre los artículos más importantes, tanto por su carácter decididamente liberal como por la conflictividad que algunos de ellos generaban, cabe destacar la libertad de expresión, que es la que se lleva a cabo hasta nuestra actualidad en la Constitución de 1917. Y en el artículo 40, México se constituye en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, de todo lo concerniente a su régimen interior. Entre otras cosas, incluía un capítulo dedicado a las garantías individuales y un procedimiento judicial para proteger esos derechos conocidos como amparo. Apoyaba la autonomía de los estados para elegir a sus gobernantes y tener su propio conjunto de leyes. También apoyaba la autonomía de los municipios, en que se dividen los estados desde un punto de vista político. Espero que con esta explicación les quede claro lo que han sufrido las constituciones con cada tipo de gobierno que hemos tenido, que monarquía, que dictaduras, república centralista, república federal, y ha habido muchos cambios en el país, tanto en constituciones como en formas de gobierno, porque cada gobierno quiere imponer su propia constitución. Entonces todo esto ha generado a lo largo de la historia del país pues muchos cambios. Gracias, lindo día.